Ya está con nosotros la doctora Indiana Torres. Querida Indiana, ¿cómo estás? Buen día. Ricardo, ¿cuánto tiempo? Me gusta verte. Presente, presente, doctora. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Qué bueno, qué gusto. Para que sigamos viendo qué es lo que está pasando con toda esta epidemia que no nos deja. No nos deja y como que no se ve para cuándo, ¿no? No, 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 pero fíjate que el día de hoy lo que quería compartir contigo y con la audiencia es pues recordar eso precisamente, que hayamos tenido un descenso en las últimas semanas de ninguna manera implica que esto se haya ido. Y este recordatorio es importante porque estamos teniendo un fenómeno que ha pasado con otras enfermedades en otros momentos, y es el que ya no se busca el diagnóstico. Doy por asumido que lo que tengo es COVID, no me está pasando mayor cosa y por lo tanto, pues entonces no busco el diagnóstico. Entonces, este descenso eh, pues marca que ya son pues muchísimas las personas infectadas, o sea, solo con los casos confirmados sabemos de los muchos millones que ya no solo en México, en el mundo han sido afectados, pero el llamado sería para que se busque el diagnóstico, para que se confirme el diagnóstico, para que no se confíen y, de ser necesario, se busque la asistencia temprana. Queremos recordar a los radioescuchas y radiotelevidentes que existe la unidad COVID de la universidad en donde damos seguimiento a todos y a todas quienes lo requieran. Sin embargo, hemos visto un descenso importante, y no precisamente porque estén bien, sino porque simplemente asumen que no pasa nada y por lo tanto no se busca el diagnóstico. Entonces, esto es importante, no estamos libres de lo que pueda seguir pasando. Tenemos que ver, por ejemplo, en Rusia están viviendo en este momento ya la cuarta ola, entonces es importante que esto se dé. Por otro lado, hay una comunicación que es muy importante en relación a la Organización Mundial de la Salud, que pidió valores del aire bastante más pequeños a los que se daban antes para definir que en una ciudad hubiera o no hubiera contaminación. Estos valores, que regían desde el año 2005, se cambiaron hace 3 días, y se cambiaron en mucho por lo que está sucediendo por la COVID, porque lo que han visto es que no solo las partículas sostenidas de 2.5 o de 10 micras, sino también el dióxido de azufre, el ozono, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno están haciendo que las personas con COVID tengan una recuperación bastante más lenta. Entonces, este proceso de COVID de largo alcance, que ha sido desgraciadamente cada vez más descrito, pues está afectando la recuperación de las personas. De ahí la variación de los valores, que pues va a implicar en las ciudades en donde hay contaminación un monitoreo más cercano y la toma de medidas bastante más efectivas para que precisamente la COVID no tenga impacto por esto. Creo que es importante porque pues nosotros Claro. tenemos bastante contaminación, sobre todo en la Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, ya Puebla está en unos niveles tremendos, doctora. Altísimos. Sí, altísimos, y lo cierto es que la toma de medidas no se da de la misma forma, ¿verdad? Claro. El otro comunicado que era importante, producido durante esta semana, es en relación al molnupiravir. Este es un antiviral que no actúa sobre la proteína espiga, que es la que produce las mutaciones, sino sobre la polimerasa que evita la replicación viral. Entonces, es el primer medicamento diseñado específicamente para que sea afectado el SARS-CoV-2. Digo, han habido otros medicamentos, hemos hablado aquí en el programa de varios, muchos, pero lo cierto es que este es el primero que se diseña, que se elabora específicamente para esto, y es importante porque lo que ha probado hasta este momento, aunque los estudios no han sido revisados por pares, es que se disminuye enormemente la posibilidad de enfermedad grave y de muerte. Ya los productores están buscando la aprobación
aprobación de la FDA para que pueda ser utilizado. El funcionamiento sería similar, digamos, en términos de lo que proporciona a la vacuna, pero en este caso sería terapia para quienes ya se encuentran afectados, no para evitar que esto se dé. No tiene conocimiento exacto de qué es lo que pasa en términos de la transmisión. Y bueno, finalmente, una de las cosas que no podemos olvidar en este tiempo es la vacunación. La vacuna de influenza este año ya no va a empezar en octubre, va a empezar en noviembre. Hace un año, si te recuerdas, hablábamos bastante de la necesidad de no dejar de vacunarse para que se evitara la doble epidemia. Claro. Realmente todas las medidas de protección, de cubrebocas y demás, al ser igual una enfermedad de transmisión respiratoria, hizo que la epidemia de influenza fuera bastante menor el año pasado, es lo que se espera, y por lo tanto hay que hacer un llamado importante para que se siga dando la vacunación este año, ¿verdad? Y bueno, finalmente habíamos hecho el acuerdo cuando empezó la escuela de revisar qué era lo que pasaba con los niños, si te recuerdas. Claro. Y pues sí, Cuéntanos todo, por favor, Indiana. efectivamente, en el mes de septiembre bajaron los casos. En agosto habían sido 78 casos, para septiembre bajaron a 41, y esto pues implica que pues las medidas que se han tomado, que han sido variables en las escuelas, han sido importantes para poder lograr que se controle de alguna manera la epidemia. Insisto, no podemos bajar la guardia, esto todavía no termina, solo en la medida en que sigamos con las medidas que hemos repetido hasta el cansancio, Claro. pues vamos a tener capacidad de seguir adelante. Hoy tuve clase tempranito con mis alumnos, les debía yo unas sesiones y les dije, oigan, pues el viernes, ¿qué les parece si reponemos la sesión? Y me dijeron, no, porque ya tenemos vacunación, ya les va a tocar a los de 18. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué ¡Qué maravilla! Esa es maravilla! una excelente noticia, ¿no? Una excelente noticia, sí, porque el estado de Puebla había estado un poco retrasado en relación a la vacunación a los menores de 30 años, y esto pues para nuestros estudiantes, sobre todo universitarios, es importante, ¿verdad? Para Claro. que ya podamos retomar la normalidad que nos surge. Sí, 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 la verdad es que ya se siente feo, ¿no? Al principio, pues sí, la verdad es que yo lo tomé como una pausa y todo, pero yo sí extraño muchísimo poder estar en el aula, extraño muchísimo poder estar, pues dialogando, ¿no? Aunque sea, digamos, con distancia y todo, pero sí se extrañan esos diálogos que, pues a todos los Sí, que nos dedicamos a la docencia nos ayuda así muchísimo, ¿no? es. Por eso sí que bueno que ya vaya a haber vacunación, porque sobre todo para las carreras que tienen formación con prácticas que necesitan estar en manos en, ¿verdad? Es muy Claro. importante que esto se dé. Así que bueno, esta tercera ola está bajando, pero no podemos de ninguna manera bajar la guardia, y seguiremos pendientes a todos los cambios que se den en la ciencia. Tenemos que recordar que esto es un proceso pues mutable, ¿verdad? Y que la ciencia siempre está rectificándose y verificándose permanentemente, y de ahí la necesidad que sigamos actualizándonos. Oye, el otro día estaba yo viendo ya una tendencia de arquitectos que están empezando a diseñar, a crear cosas a partir del contexto de la pandemia. Interesante cómo ya empezamos a rehacernos como sociedad, ¿no? Ya nuestras formas de socializar, nuestro cuidado personal, las formas en las que construimos, en cómo vamos a replantear la educación, en un lapso de año y medio se transformaron, doctor. Se transformaron y van a seguirse transformando, y entonces es muy importante que estemos pues muy al pendiente de todo lo que podemos hacer individualmente y como sociedad para que todo se mejore, ¿verdad? Así es. Indiana, pues como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Gracias, te mando un fuerte abrazo y pues Un abrazo, Ricardo, muchas aquí nos vemos felicidades. en la siguiente Y aquí semana. nos seguimos viendo. Hasta la Ahí está próxima la voz semana. de la doctora Indiana Torres, como siempre, importantísima para entender el timing de esta pandemia que no acaba. Seguimos en ese asunto y bueno, pues sí, lo que sí hemos visto y hemos sido testigos es que hemos experimentado una evolución como sociedad, ya nos estamos rehaciendo.
en el mayor de los casos, ¿no? A otros les cuesta un poquito de trabajo entender que estamos en otro escenario, en otro contexto, pero bueno, ahí finalmente se están dando estos resultados.